En la década de 1970, Angélica Chaín reinaba como el máximo símbolo sexual del cine de ficheras, adorada por los hombres, envidiada por las mujeres y constantemente rodeada por las brillantes luces de la fama. Pero, en la cima de su estrellato, desapareció. No hubo gira de despedida ni entrevista final, simplemente se esfumó. ¿Qué podría hacer que una mujer que lo tenía todo, fama, fortuna y belleza, se alejara para siempre? ¿Fue el amor? ¿Fue un escándalo? ¿O fue algo más oscuro, oculto tras el glamour? Hoy, Angélica Chaín está cerca de cumplir 70 años. La que alguna vez fue una vida deslumbrante se ha desvanecido en el misterio, ensombrecida por rumores de soledad, desamor y el precio de ser una leyenda. En esta historia, descubriremos los mitos, las verdades y las heridas detrás de la mayor figura del cine erótico mexicano, y por qué su vida actual dista mucho de la fantasía que alguna vez representó en pantalla. El legado de Angélica Chaín vive a través de su trabajo inolvidable en el cine de ficheras. Durante el transcurso de su corta pero explosiva carrera, apareció en 57 películas, un récord en su género, la mayoría en ese estilo pícaro y cómico que definió la época. Para la década de 1990, ya se había retirado de los reflectores, pero no sin antes convertirse en la legendaria rubia de la comedia sexual mexicana. Su belleza era completamente natural, sin retoques, sin trucos, solo un encanto puro y deslumbrante. Muchos que la conocieron aseguraban que era incluso más bella que Marilyn Monroe, con unos ojos verde claros que atrapaban la luz y la atención de todos en la habitación. En pantalla, irradiaba encanto y sensualidad, convirtiéndose no solo en la más famosa, sino también en la más querida de las ficheras. A donde fuera, la seguían multitudes. Su retiro del mundo del espectáculo llegó tras involucrarse con un poderoso empresario, casado en ese entonces, quien finalmente se retiró con ella. Este magnate le dio una lujosa casa, y a partir de ese momento, Angélica desapareció de la vida pública. Durante más de 2 décadas, su paradero y ocupación actual han permanecido como un misterio. Algunos dicen que se estableció en Estados Unidos. Otros insisten en que sigue en México. Yo entiendo que vive muy tranquila, muy feliz en Cancún. Bueno, tal vez entre Yucatán y Ciudad de México, comentó un conocido. Otro recordó. Hace unos 8 o 10 años fui a Nueva York, y cuando bajé del avión alguien me dijo, «Ah, ¿viajas con tu señora de las películas?» «¿Cómo que mi señora? ¡Con Angélica!». Incluso en ausencia, su imagen permanece vívida en la mente de sus fans. Fue recordada como uno de los más grandes íconos sensuales del cine, cautivando al público tanto en México como en Estados Unidos. Un antiguo colega recordó llevar sus películas a ciudades como Nueva York, Chicago y Los Ángeles. Un día, Angélica me preguntó, «¿Por qué no me llevan?». Le dije, «Porque nunca vienes con nosotros». Entonces decidió ir a Los Ángeles. Allí estuvo a punto de ser despojada de su ropa y casi agredida, tuvieron que defenderla. A su misticismo se sumaba una pregunta constante sobre sus orígenes. Sus rasgos llamativos llevaban a algunos a preguntarse si realmente era mexicana. Los rumores decían que era chilena, otros aseguraban que era de Puebla, pero quienes la conocían bien insistían en la verdad. Es de Veracruz, se le nota el acento en las películas, es jarocha, nacida en el mismo puerto. Uno de los mitos más persistentes en torno a la reina de la sexicomedia reside en el misterio de su historia familiar. Angélica Chaín nació el 24 de mayo de 1956, aunque rara vez hablaba de sus raíces. Quienes estaban cerca de ella dicen que provenía de un hogar de clase media, ni tan pobre ni tan rico, y que simplemente tuvo la fortuna de nacer con una belleza impactante, una ventaja que le abrió las puertas de la fama. Amigos y colegas solían notar lo reservada que era con su vida personal. «Nunca conocí a un solo familiar suyo», recordó un confidente. «Nunca habló de su familia, nunca mencionó si tenía hermanos».
Una vez me dijo que su madre había regresado a Veracruz, y sí recuerdo haberla conocido, pero de su padre o del resto de su familia, jamás dijo una palabra. A pesar de este aire de secretismo, Angélica llegaría a dominar la gran pantalla mexicana a través de un género que tomó forma en la década de 1970, nacido del teatro de burlesque y construido sobre la provocación juguetona. El burlesque, con sus espectáculos de striptease, tenía más que ver con el coqueteo y la seducción que con la vulgaridad directa. Para los años 70, estos actos de cabaret dieron el salto al cine, convirtiéndose finalmente en la base de uno de los movimientos cinematográficos más populares y controvertidos de México, el cine de ficheras. Este género no surgió de la nada. En los primeros días del cine mexicano, actrices como Lupe Vélez y Ana Luisa Pelufo ya habían roto barreras al mostrar desnudez en pantalla. Para mediados de los 70, inspirados por el éxito del cine erótico italiano, los productores mexicanos comenzaron a crear su propia fórmula, mezclando humor local con sensualidad. El actor y director Víctor Manuel Castro dio forma al estilo, que tomó su nombre de las ficheras, mujeres de cabaret que ganaban comisiones por las copas que sus clientes les compraban. El auge del cine de ficheras coincidió con la presidencia de José López Portillo, 1976 a 1982, cuando las leyes de censura se relajaron bajo la supervisión de su hermana Margarita en la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. Antes de eso, los estrictos códigos morales hacían imposible realizar tales producciones. Pero en esta nueva era, los cineastas abrazaron el diálogo subido de tono, los dobles sentidos y las escenas de amor atrevidas, creando un boom cinematográfico que definiría toda una década. Fue en este entorno donde Angélica Chaín encontró su nombre artístico y su personaje. Con apenas 17 años, y bajo el nombre de Liz Chaín, entró al mundo del espectáculo a través del teatro de burlesque, donde sus amigos la recordaban simplemente como Liz. Su nombre real, Elizabeth, rara vez se usaba. Un año después, debutó en el cine junto a la ya consolidada Sasha Montenegro. Sus inicios no fueron fáciles. Durante giras en ciudades como Mazatlán, ella y sus compañeros de elenco muchas veces no recibían pago, soportando noches enteras de funciones sin compensación alguna. La pregunta sobre quién descubrió realmente a Angélica Chaín y la lanzó al cine sigue siendo uno de los mitos más persistentes de su carrera. Algunos dicen que fue gracias a la recomendación de una reconocida actriz de primera línea, cuyo nombre hoy se ha perdido en la memoria, que Angélica consiguió su primera oportunidad. Otros no tienen claro quién le abrió esas puertas iniciales en la industria. Antes de aparecer en la gran pantalla, Angélica ya se había hecho un nombre en las fotonovelas melodramáticas, historias contadas a través de fotografías escenificadas publicadas en revistas. En aquella época, las editoriales contrataban a mujeres basándose casi exclusivamente en su apariencia física, no en sus credenciales actorales, y Angélica estaba entre las más solicitadas. Fue esa exposición la que alimentó los rumores de que no tenía verdadera formación artística. La verdad era que, al principio, era un talento en bruto. Bella, sí, pero con poca experiencia actoral más allá de su capacidad para bailar y cantar. Decidida a mejorar, comenzó a tomar clases con el respetado director teatral José Luis Ibáñez. Con el tiempo, se transformó en una actriz capaz de captar la atención del público y hacerles creer en sus personajes. Fue una evolución impresionante para una joven que alguna vez se había desnudado en el burlesque y que ahora veía su nombre brillar en las marquesinas. Su salto al cine llegó en 1974 con Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein, compartiendo créditos con la ya famosa estrella de origen yugoslavo Sasha Montenegro. Ambas habían trabajado juntas previamente en la obra Educando a un idiota, aunque el papel de Angélica era pequeño.
Las modestas ganancias y el agotador ritmo del teatro tenían poco atractivo para ella en comparación con la mejor paga y la relativa comodidad del cine. Así que dejó atrás los escenarios y se dedicó por completo a la pantalla grande. A partir de ahí, la popularidad de Angélica se disparó. Se convirtió en uno de los nuevos rostros del cine mexicano, un símbolo sexual cuya atracción rivalizaba incluso con la esposa de un presidente. Los hombres quedaban cautivados por su presencia, y su fama de selectiva solo aumentaba su misterio. Se decía que un hombre necesitaba tanto encanto como una buena fortuna para llamar su atención. Aunque Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein marcó su debut cinematográfico, fue el auge del cine de sexicomedias lo que aseguró su lugar en la historia. Este género la convirtió en una de las figuras más sensuales del país, enfrentándola con Sasha Montenegro, la reina reinante de la comedia erótica, en una rivalidad que se volvió legendaria. Sasha había sido llevada al cine mexicano por la productora y promotora Blanca Estela Limón, quien le dijo célebremente: «Quédate conmigo y te haré una estrella». Pronto, la carrera de Montenegro estaba en pleno auge, y su belleza incluso llamó la atención de José López Portillo, quien más tarde se convertiría en presidente de México. Su encuentro y eventual relación con él solo alimentaron su fama y consolidaron su estatus como la mayor rival de Angélica Chaín, tanto en belleza como en presencia en pantalla. A medida que Angélica Chaín perfeccionaba sus habilidades actorales, su impresionante belleza le abrió puertas que pocas podían cruzar. Su encanto natural y espontaneidad frente a la cámara captaron la atención de los productores más importantes, lo que la llevó a firmar contratos exclusivos con grandes compañías cinematográficas. Al igual que el comediante Alfonso Sayas, bajo la tutela de Martínez Solares, Angélica se convirtió en una estrella codiciada, radiante, cautivadora y perfectamente adecuada para papeles protagónicos. Durante casi 5 años, estuvo contratada en exclusiva por Frontera Films, un acuerdo que elevó su estatus en el competitivo mundo del cine de ficheras. Durante este periodo, el destino la llevó de nuevo al círculo del expresidente José López Portillo. Se reencontraron en Sevilla, España, donde él vivía tras dejar la presidencia, separado de su primera esposa, Carmen Romano. Lo que comenzó como una reunión discreta pronto se convirtió en un romance que los envolvió por completo. Perdió la cabeza por ella, recordó un conocido. Y ella, por supuesto, la perdió por él. De regreso en México, los rumores sobre su relación empezaron a circular en los rodajes. Al principio, las señales eran sutiles, miradas coquetas, caricias prolongadas, pero pronto se volvieron imposibles de ignorar. Angélica también despertaba el interés de poderosos empresarios y políticos. Ella nunca los buscaba, pero parecía que todos competían por su atención. Mientras tanto, su rival en pantalla, Sasha Montenegro, quedó embarazada y viajó a Italia para reunirse con López Portillo. Su fría recepción provocó una profunda ruptura entre ellos. No lo volví a ver hasta que tenía 8 meses de embarazo, recordaría después Sasha. La maternidad alejó a Sasha de la actuación, y en su ausencia la carrera de Angélica floreció. Su belleza, elegancia y escenas sensuales, particularmente sus famosas tomas desnuda de espaldas, la convirtieron en una de las estrellas más comentadas del género. A pesar de su imagen de símbolo sexual, quienes la conocían la describían como sencilla, estudiosa y absolutamente profesional. Era amable, nunca resentida, nunca enojada, simplemente una mujer genuinamente agradable, recordó un colega. Sin embargo, su carácter abierto alimentó otro mito persistente, que Angélica era una astuta oportunista que sabía cómo aprovechar su inteligencia y atractivo para asegurarse estabilidad y estatus. En sus 57 películas, fue selectiva con sus papeles y en su vida personal igualmente selectiva con sus compañeros.
Los pretendientes adinerados eran los únicos que tenían oportunidad. Como algunos bromeaban, solo tenía que señalar con el dedo y decir ese. A principios de la década de 1990, su camino se cruzó nuevamente con el de López Portillo. Su relación reavivada trajo un segundo embarazo. Me pidió tener otro hijo, recordaría ella. Yo quería que mi hija tuviera una hermana o un hermano. En 2 meses, él declaró que eran una familia y sugirió que debían casarse. Finalmente, se casaron por lo civil, una unión que provocó el resentimiento de la primera familia de López Portillo. Solo después de la muerte de su exesposa, la pareja se casó por la iglesia, un paso que consolidó la posición de Sasha Montenegro como su esposa, pero que también la arrastró a una tormenta de controversias. Acusaciones de maltrato físico por parte de sus hijastros e incluso del propio López Portillo ensombrecieron su matrimonio, tensiones que persistieron hasta su muerte. Siempre hubo problemas externos a nosotros, reflexionó Sasha, que nunca nos permitieron tener una relación verdaderamente buena. Aunque Sasha Montenegro y Angélica Chaín alcanzaron la fama en el mismo género, compartieron pantalla en múltiples ocasiones y llegaron a representar la cima de la sensualidad en el cine mexicano, los rumores sobre una feroz rivalidad entre ellas han circulado durante años. Con el tiempo, ese rumor ha sido en gran parte desmentido. Quienes conocían la industria señalaban que el público tendía a considerar a Angélica como la actriz más sólida, sin restarle méritos a Sasha. Creo que siempre hay un poco de rivalidad entre mujeres hermosas, admitió un colega. Aún así, sus interacciones en pantalla fueron mínimas, ya que cada actriz solía llevar tramas separadas dentro de las mismas películas. Nunca escuché a Sasha hablar mal de Angélica, recordó otro conocedor. Se refería a ella como a una colega más. Si hubo alguna enemistad real en la carrera de Angélica, no fue con Sasha, sino con la actriz Hilda Aguirre. Su tensión llegó al punto máximo durante una película que requería una escena de pelea. No sé qué la provocó, recordó un miembro del equipo, pero casi pelean de verdad. Tuvimos que intervenir. Ambas mujeres eran valientes, y ninguna estaba dispuesta a ceder. Fuera de cámara, el nombre de Angélica a menudo se vinculaba con el de sus galanes, con mayor frecuencia con el carismático Alfonso Sayas. Ambos compartieron pantalla por primera vez en El Barrio y al año siguiente se reencontraron en El Ratero de la Vecindad. Esa película los consagró como la pareja más taquillera de la época dorada de la sexy comedia. Con el paso de los años, coprotagonizaron 13 películas, y su innegable química alimentó los rumores de un romance más allá de las cámaras. Para muchos, la especulación parecía inevitable. Después de tantas escenas juntos, semidesnudos en la cama, es algo que tenía que pasar, reflexionó un observador. Creo que terminaron gustándose, y si fue así, el que salió ganando fue Alfonso. Fue Alfonso Sayas, quien rompió el silencio sobre si alguna vez había compartido un romance legendario con una de las mujeres más famosas y deseadas del espectáculo mexicano. Tuvimos una relación más o menos social, admitió. Y también una buena relación profesional, absolutamente. Desde su primer encuentro, oye, tú y yo no nos conocemos. No, pero me recuerdas a alguien. La chispa estaba ahí. Juntos, se convirtieron en la pareja que encendió la pantalla grande mexicana durante casi una década. Sus escenas eran abiertamente ardientes, no porque buscaran serlo, sino porque eran tan naturales. Cuando hacíamos las escenas quedaban muy bien, recordó Alfonso. Aún así, confesó que había algo que no le gustaba. Cuando me besaban, me jalaban el pelo por detrás. En taquilla, Sayas y Angélica Chaín eran insuperables. Sus personajes cómicos y de clase trabajadora permitían que el público masculino viviera sus fantasías, conquistando a mujeres deslumbrantes como Angélica, que casi siempre terminaba en la cama con él en pantalla. «Somos feos y pobres», bromeaba Sayas.
Pero me veían en el cine y pensaban, si él puede quedarse con la chica, yo también. El glamour de aquellas películas también ocultaba un lado más oscuro de la industria. Actrices como Angélica eran cortejadas o presionadas por productores que enviaban regalos extravagantes, enormes canastas de flores, frutas finas y más de una vez joyas costosas. Circulaban rumores de que tuvo un romance con uno de los productores de Frontera Films, incluso que era socia secreta de la compañía. Pero quienes la conocían insisten en que nunca usó sus relaciones para escalar en su carrera. Lejos del foco mediático, Angélica protegía ferozmente su vida personal. El periodista Enrique Vidal confirmó que se había casado antes de ser famosa. Me habló de un matrimonio en el Estado de México, dijo Vidal. No recuerdo el nombre, pero era un hombre muy poderoso, muy importante. Más tarde, mientras seguía trabajando en el cine, Angélica conoció al empresario Ricardo Martí. La relación se convirtió en fuente de rumores inquietantes, que ella era víctima de abusos, encerrada en su casa y autorizada a trabajar solo bajo su control. Algunos afirmaban que él la obligaba a hacer escenas de desnudo, como si quisiera presumir lo que tenía en casa. Ya fuera por celos o por control, supuestamente la desanimaba para que continuara su carrera. La tensión acabó por terminar la relación. Tras su separación, vivió sola, aislada y, según algunos, deprimida, hasta que conoció al hombre que cambiaría su vida por completo, el empresario Enrique Molina. Se casaron, y con ello, Angélica Chaín, la figura más grande del cine erótico mexicano, se retiró de la pantalla. Su retiro fue tan repentino y total que alimentó nuevos mitos, susurros de que se había descuidado, que el tiempo había apagado el filo de su legendaria belleza. Su última aparición fue en 1991, cuando produjo Hembras de Tierra Caliente, filmada en Chachalacas, Veracruz. Tras su relación con el controvertido empresario Enrique Molina, Angélica Chaín se alejó del foco público en 1991, desapareciendo de los escenarios en la cúspide de su fama. Sería el punto de inflexión más decisivo de su vida. Recién divorciada, inició un romance con Molina, un poderoso personaje de la industria azucarera mexicana que en su momento controló el 30% del mercado nacional. Su fortuna, estimada en $1,000 millones, lo llevó a las páginas de Forbes. De origen yucateco y perteneciente a una familia influyente, Molina no solo conquistó el corazón de Angélica, sino que también la convenció de abandonar por completo el mundo del espectáculo. Le ofreció una vida de lujo, una gran casa, seguridad económica y, en sus propias palabras, el amor de mi vida. Como comentaría después el periodista Enrique Vidal, creo que fue la influencia de Molina. Ella desapareció y desapareció, retirándose en plena fama, pero tal vez pensó, me retiré en el momento más oportuno como una estrella al 100%. Sus últimas contribuciones al cine no fueron solo como actriz, sino también como productora. Luego estalló el escándalo. Enrique Molina, sobrino de un empresario dueño de una importante marca de refrescos, ingenios azucareros, hoteles de lujo, agencias de viajes y acciones bancarias, fue acusado durante el gobierno de Vicente Fox de evasión fiscal y falsificación de registros de exportación. La polémica se intensificó cuando su hijo, Enrique Mol Basteris, enfrentó cargos de fraude y presuntamente huyó a España antes de ser detenido. La trataba como una reina, dijo un conocido. Pero ese dinero lo ganó defraudando a medio mundo, incluso a la empresa de refrescos para la que yo trabajaba. Había otro obstáculo. Molina seguía legalmente casado con su primera esposa, Guadalupe, también yucateca. Ella nunca le dio el divorcio, confirmó Vidal. Hasta el día de hoy sigue presentándose como su esposa. La vida privada de Angélica permaneció envuelta en misterio. Persistían rumores de que nunca tuvo hijos, ya fuera por elección o por circunstancias, nadie lo sabía. Hasta donde yo sé, no tuvo ninguno, recordó Vidal.
Tal vez se había casado antes y tuvo un bebé, pero nunca oí hablar de eso. Su larga ausencia de la pantalla alimentó nuevos comentarios, esta vez sobre su legendaria belleza. Alguien me dijo, ¡ay! Angélica Chaín ha subido de peso. Y yo respondí, bueno, es normal. Llevó una dieta estricta durante años. Ya no tiene 20 años. Es algo natural. Sigue siendo muy guapa, pero claro, no exactamente como era entonces. En años posteriores, Angélica canalizó su energía en la filantropía, cofundando junto a Molina la Fundación Angie. El trabajo benéfico le permitió viajar con frecuencia, y aun cuando llegaron ofertas lucrativas para regresar a la televisión, las rechazó sin titubear. Me dijo que no le interesaba, aseguró Vidal. Hoy en día, donde vive Angélica Chaín, ¿qué hace y cómo luce siguen siendo preguntas sin respuesta, incluso para quienes alguna vez se consideraron parte de su círculo cercano? Dicen que viaja mucho, comentó una amiga. Quienes la conocieron en sus años de gloria creen que jamás volverá al espectáculo. Afirman que su imagen ha cambiado tanto desde su retiro que probablemente enfrentaría duras críticas, o tal vez no sería reconocida, por el mismo público que alguna vez la adoró. A lo largo de los años, ha recibido ofertas para interpretar papeles de villana en telenovelas, pero las ha rechazado todas. Desde la privacidad de su vida oculta, se ha dedicado a la filantropía junto a su esposo, el hombre apodado en su momento el zar del azúcar. Juntos fundaron una organización privada para jóvenes, aunque Angélica evita los eventos públicos y se niega a usar su imagen para promoverla. De hecho, solo ha sido vista una vez en los últimos años, en 2018, cuando salió a la luz una fotografía de ella y Molina durante la celebración del 25 aniversario de uno de los hoteles de la familia en Cancún. Aunque el tiempo ha transformado su figura, sus facciones siguen siendo inconfundibles y parece estar contenta con su vida junto a Molina. En 2025, Angélica Chaín tiene 69 años. La historia de Angélica Chaín es una mezcla de belleza, fama y deseo, pero también de misterio, aislamiento y un retiro silencioso del mundo que alguna vez cautivó. ¿Fue su alejamiento de la pantalla una verdadera fuga hacia la felicidad o tuvo un costo para sus propios sueños? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantaría conocer tu punto de vista sobre esta enigmática estrella. Y si quieres más historias inéditas y profundas sobre la vida de íconos olvidados, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización.